now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Life's looking good now, cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose, I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success, so what's next? Goddamn, I've been feeling real blessed to be alive, to be in this life. I got a new chance to move on and thrive. So I'll stay strong, I'll live fast. I'll be wrong, I'll be right. I'll work hard, see new sights. I'll look deep, yeah, inside. And I never look back with any regret. I always tried, always did my best. Pass or fail, at least I took the test. Now I'm just ready for what's next. Let's go! Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Vaya lío. Mira dónde aparecí. Me cago en Dios. Me voy a matar al caer. Al tirarme. Joder. Ah, pues no. Ah. Soy como un gato. Vale. Vamos a hacer unas cositas aquí. Primero de todo, mi organización. Tenemos que sacar de aquí a un tal Taymor o algo así. Si no está. Aquí no está, Taymor, no sé qué. ¿De Homies queda alguien? Pablo López, que este ya no creo que vaya a entrar. Axel King este, que tampoco creo que vaya a entrar siquiera. De hecho estoy por quitarlo ya. Lo voy a dejar de momento. Ay, Dios. Vamos a ver. 3 días sin entrar, estoy más perdido. Vamos a cocinar. Aquí vino a cocinar alguien.
Vale, eso por ahí. Quitamos la música. Y seguimos. ¿Cómo? Me movieron los ingredientes. ¿O qué? Sí, tío. $28. Así sí. Ok. Teléfono. Tiene que haber aquí desde las 10. Ok. Ah, genial. Que tenemos reinicio. Y esto eso. Bueno, pues nada. Tendremos que llamar a los de... A la verga. Y la cocinada se va a tomar por el culo. Anda, no me jodas, tío. ¿Qué hago? ¿Dejo esto así o la quito?
Buah. Paquito, ¿no? Qué putada, tío. Bueno, perdemos los materiales. Dos. Joder, es que me saltó el aviso de 5 minutos, tío. Yo que sabía que iba a haber reinicio ya. Pues nada. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¿Qué pasa, perros? Joder, macho. Vaya timing. 3 días sin hacer directo. Entro y lo primero que toca es comerse un reinicio. Bueno. Recetario de la abuelita. ¿Cómo? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bueno. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Tengo unas ganas de jugar al Rust, tío. Pero no me da la vida para jugar al Rust, tío. No me dan las horas. El Rust come demasiado tiempo. ¿Avisarán por aquí de cuándo está el serverón o qué?
paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look Wow, el tema es el tiempo de la mesa. Tendré que esperar ahora. Ah, no. Al ver reinicio no debería. Frío. Para. ¿Qué? ¿Podremos entrar ya? Vamos a probar. Probemos. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Hola Ramas, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Yo a ver si vuelvo a retomar un poco la actividad, macho. Llevo unos cuantos días ahí con problemillas y no pude hacer directo ni entrar al servidor prácticamente. Está el barrio flojísimo, no consigo juntar gente. Máximo, ¿qué tal, tío? Y está la cosa complicada, de cojones. Pero bueno, a ver si con los que somos consigo hacer algo, macho. Paciencia, como me dijo Javi, hice paciencia. Pero está complicado. Cada vez es más difícil conseguir gente para la banda, tío. El server está muy avanzado. Hoy os dio el día libre. Maravilla, hombre. No se puede trabajar todos los días. Bueno, él no estará haciendo directo, pero está haciendo cosas en el servidor. De ahí los reinicios. Pero bueno. No sé. Yo no sé cuánto faltará para el wipe. Pero viendo cómo está el servidor en general, no me extrañaría que en un par de meses o así, o antes incluso, haya wipe para motivar un poco a la gente. Sí, es que me lo imagino. Es que tiene que ser una... Llevar un servidor tiene que ser una aliada... Tiene que ser una aliada guapa. Pero bueno, yo estoy muy contento con el servidor, ¿eh? Y creo que vamos a ir mejorando poco a poco. En próximos wipes ya no habrá los problemas que hubo en este. Y todo va a ir a mejor siempre. Yo confío. Estoy muy contento.
Bueno, vamos para adentro. A cocinar un poco de fentanilo. Y a ver si pillo a los vecinos que tenemos. Es que cabrones, nos metieron un barrio dentro de nuestro territorio, en el motel, enfrente de la fuente. Y por lo que me dijeron OC, yo hice no tengo ni puta idea, es del Kinos. Y nos lo metieron ahí al lado. A ver qué onda, a ver qué tal. No creo que haya problema. A lo que íbamos a cocinar. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, ese es el tema. Que primero que arreglen todo y luego wipe y empezar todos de cero y con... Es que el wipe lo bueno que tiene es que motiva a la gente. El ser un servidor ya avanzado con bandas muy grandes y muy fuertes, yo le propongo a gente venir aquí a la banda y sí, y eso que tenemos una banda que está muy avanzada, pero aún así, si no hay actividad, si no hay mucha gente, no me vienen, tío. Y me está costando bastante encontrar gente. Pero bueno, paciencia. Poco a poco. Ya, ya, sí. Sí, a mí me da igual. Sí, a mí me da igual. De hecho, yo no les voy a... A ver, voy a rolear. Obviamente están en mi territorio, pues tendré que ir allí. Cuando los pille por allí, tendré que ir a hablar con ellos. Pero no creo que no creo que vayan a dar problemas. Sí, y fichar a gente IC, lo malo que tiene es que no conoces a la gente, tío. Y meter a gente sin conocer es complicadísimo. Yo intento tantear un poco a la gente antes de meterlos en el barrio, ¿sabes? Para ver un poco cómo se mueven, cómo rolean, que no lo líen, ¿sabes? Pero es complicado. Claro, es que es por eso, es por lo que hago todo lo que puedo por aguantar, ¿eh? Porque somos OG, que somos de los que empezamos al principio de todo, tío. Y bueno, tú ya sabes, todo lo que llevo trabajado yo aquí, madre mía. Yo el día que me dijo el flaco que se piraba, tal, le dije, tío, no me jodas. Me quedo yo con la banda, intento yo hacer algo, pero no me jodas, que deshacer la banda, no, tío. Sí, sí. Y ya te digo, es que hay mucha gente. Hay mucha gente y fiarte así de primeras a meter a alguien sin conocer es una liada. O sea, bueno, yo este mes tengo que reconocer que estoy... Bueno, el mes pasado, en noviembre, estuve un poco vago. Estuve un poco vago porque, bueno, cuadró todo esto. Se piraron casi todos de la banda, me quedé yo solo, estaba un poco desmotivado. Y bueno, pues me tomé así un poco de relax, aparte de cosas personales y tal. Pero mi intención es seguir dándole, vamos. Mientras me lo permita el trenes. Yo hablé con él y bueno, fue lo que me dijo. Me dijo, ten paciencia, poco a poco, sigue dándole. Lo malo de ser pocos es que no puedo plantar cara a prácticamente nadie. Y me vienen otros barrios buscando conflictos y yo no puedo dar conflictos, ¿sabes? ¿Cómo puedo yo enfrentarme si no consigo juntar a más de 6? Es complicadísimo. Aparte de que la economía no consigo hacerla crecer. Y eso que no vamos mal, ¿eh? Tenemos casi, no sé, 1.000.000 y pico debemos de tener. Más un montón de armas. Sí. Yo por eso lo intento aguantar, ¿eh? Porque sé que son rachas y que tarde o temprano pues se irá mejorando. De hecho tengo un grupillo de gente que son de LATAM, son más nocturnos, que ahora mismo son 4 amigos, creo, si no me equivoco, y ya tienen la invitación tramitada para 2 más y rolean muy guay, estoy muy contento con ellos. Y en cuanto terminen exámenes, porque ahora también están con exámenes y no sé qué movida me contaron, van a empezar a entrar más.
Yo creo que ahora para diciembre, en cuanto pasen los exámenes y todo eso, empiecen las vacaciones, ahí yo creo que vamos a retomar un poco la fuerza. Pero bueno. Ahí estamos, dándole caña, tío. Yo no me rindo. Si no me... Después ya de todo lo que pasé en esta banda, si aguanté todo lo que aguanté, esta última ya era imposible de aguantar a la gente. Cuando fue la redada, ahí ya mucha gente ya se quería ir. Después, cuando fue la guerra con la Purple, también, la gente estaba quemadísima. Después, otro conflicto que hubo, que no me acuerdo, creo que si fueran los del LTD o tal, también la gente muy quemada. Y aún así, dándole caña, conseguí motivar a la gente y aguantar a la gente. Pero esta última ya, al irse Risqueto, al irse el flaco, se fueron muchísimos con él. De hecho, la mayoría se fueron para los balas, están allí en los balas. Cosa que, bueno, nunca lo entenderé. Bueno, sí, en parte sí, porque, bueno, tienen más libertad. Es empezar de cero, se motivan. Y llevan otro perfil, que quizá les guste más. Allí andan a tiros todos los días. Pero bueno. Ya te digo, mal no estamos. Tenemos bastantes pipas, tenemos pasta. Si tenemos algún conflicto, yo confío en que consiga juntar a 8 personas para plantar cara. Igual no para ganarlo, pero para plantar cara por lo menos. Espero que sí. Y así andamos. Paciencia, tío, paciencia. Todo paciencia. Subidones y bajones de la vida. Tony. Vale. Yo tenía que llamar a los de los balas para que vengan a cocinar después. Después debería de ir a por materiales. Hacerme algún robillo por ahí. Me voy a ir a robar algo. Vender fentanilo. De hecho voy a ver el portátil. A ver cómo va el fentanilo. Porque lo subimos el otro día. Ya estamos en nivel 2. Ya empiezo a sacar fentanilo del 38%. Sí. A mí eso es algo que me sorprendió, porque yo es la primera vez que roleo de banda, ¿eh? Y a mí es algo que me sorprendió muchísimo, tío. Que cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay un rol agresivo, es casi siempre acaba en reporte, tío. No, yo no lo entiendo. Es en plan, es rol, tío. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Se debería de arreglar más y sé todo siempre. Pero bueno. Tiene que haber de todo. Yo si lo puedo arreglar IC, siempre mejor IC que acudir a la... Hostia, qué rápido se cocina esto, tú. Me cogió el porcentaje de antes. Que ya estaba cocinándose. Qué raro. Igual bajaron el tiempo. Ole, ole. Sí que vendieron, ¿eh? Claro. Es que... no sé, a mí no tiene sentido, tío. No tiene lógica. Tú es un plan... A mí... Para empezar, yo no voy a tener un conflicto con nadie si no es con motivos. Yo no voy a iniciar un conflicto porque me aburra. Como pasa. Yo si es un conflicto es por rol. Porque por rol pues hay discrepancias o porque hay un problema en negociaciones o lo que sea. Y bueno, pues escala como escala. Pero iniciar un conflicto sin motivo me parece absurdo. Después, si hay un conflicto, pues lo normal es, bueno, pues que se intente arreglar dentro de rol, coño.
Y no todos los conflictos deberían acabar a tiros. Porque en la vida real no pasa eso. Y bueno, ya te digo, yo no tengo mucha experiencia en rol de banda, ¿eh? La que tengo aquí en Family. Todo lo que aprendí con el flaco y este. Sí, ¿no? Porque había muchos conflictos malos, digámoslo así. Porque yo para mí hay conflictos buenos y conflictos malos. A mí un conflicto bueno es en el que, bueno, pues hay discrepancias y primero se hablan las cosas y se va escalando si hay que escalarlo. Y siempre con cabeza y con motivo. Claro, claro. Es que todo, o sea, se basa. Al final parece que todo se basa en tiroteos. Y para mí no sé, no lo veo realista. Para empezar, en la vida real, si dos bandas no se llevan bien, no se buscan. No se suelen ir no se buscan para pegarse de tiros, me refiero. Sí, se pueden encontrar, se pueden andar a puñetazos o a peleas o lo que quieras. Pero a tiros, a ver, salvo que sea por algo grave, no suele pasar. Pero vale, que estamos en un juego, que tienen que pasar esas cosas, sí. Pero a mí le falta un poco de fundamento a los conflictos. No, hostia, este me insultó. Venga, vamos a caerle a tiros. O como ya escuché por ahí, no, es que nos aburrimos. Es que nos aburrimos. Y como nos aburrimos, pues... Alguno de la fuente. Claro, sí. O bueno, o en los puntos calientes, que para eso están, coño. Yo siempre lo dije, pues es que ¿quieres tiros? Pues vete a procesar, María. Y estate allí procesando, María, hasta que te encuentres con alguien. Básicamente. Para eso deberían ser los puntos calientes. ¿Con esto qué? ¿Cuánto le faltará? $44. ¿Cuántos sois, idea? ¿Qué pregunta es esa? Ni idea. A ver qué quieren estos. O estes o este. No sé quién es. ¿Y por qué me pregunta cuántos somos? A mí me gusta mucho el enfoque que tiene. Que le quiere dar Train al servidor. Es en plan, que haya más rol y menos tiros. Pero eso ya es gusto personal. Para mí me gusta. Yo prefiero que sea así. Esto es normal que me manden esto por MSG. No lo voy ni a contestar.
A ver si ahora voy a tener que avisar a toda la gente que pueda para que puedan entrar a borrar grafitis. Yo no entiendo nada. Ay, Dios mío. En fin. No, es que ni contesto. Es que no sé, no tiene sentido. Tío. No sé, macho. Y no sé ni quién será. Pero hablar eso por MSG. No sé. Tendrán que esperar. ¿Esto quién es? Ah, este es el Fari. A ver si acaba de cocinar esto, tío. Y me voy a ir a robar. Me apetece ir a robar. Tengo ganas de persecu. Ay, Dios mío. Yo supongo, que son los de la 77, que tienen abajo a los de la rotonda y pues que avancen hacia abajo, que vayan hacia la rotonda, coño, que esos siempre están conectados, que le coman territorio a los balas. Es que no sé, yo no. En fin. Sin sentido. Y si son esos, no sé muy bien hacia dónde quieren venir a comer territorio, la verdad. A ver, déjame ver el mapa de territorio. ¿Cómo está esto? A ver. Como no sea este de aquí. Sí, tenemos estos. Los de Forum no creo que sean, porque los de Forum se estarán expandiendo hacia aquí. Tenemos aquí a estos y a los nuevos que entraron aquí en el rancho. Estos creo que no tienen ni graffiti. Y los de los balas que están aquí abajo. Ahí no hay más. Así que o son estos que quieren avanzar hacia aquí, hacia el motel, cosa que tampoco tendría mucho sentido, porque en el motel ahora hay otra banda. Pero este es lo normal, es que quieran comerle el territorio a los de Grove. Desde mi punto de vista, pero bueno, no sé. No entiendo. ¿Que quieren venir para aquí? No sé. En fin, no sé. Sí, claro, pero también fue culpa de ellos por no haberse expandido antes, porque ellos estuvieron con estos 4 grafitis un montón de tiempo, que estaban inactivos, que eran ellos los que no entraban nunca. Y en vez de coger y expandirse hacia aquí. Aquí estaban los vagos antes, hacia aquí no podían venir porque estaban los vagos. Pero aquí lo que es Grove, la rotonda estuvo vacía un montón de tiempo, pero vacía, no sé, un mes, 2 meses. Pudieron haber grafiteado todo Grove si quisiesen. No lo hicieron, pues ahora están en un sándwich, están rodeados, básicamente. No sé qué es lo que pretenden, pero están muy rodeados. Y yo me llevo bien con estos, me llevo muy bien con estos, y me llevo bien con estos. Es que me llevo bien con todo lo que lo rodea. No sé. No sé qué va a pasar ahí, la verdad.
No sé qué va a pasar ahí, pero bueno, de momento, ya te digo, hacia aquí que es que lo que es nuestro barrio, lo que es la fuente, no pueden grafitearlo, no pueden venir hacia aquí. Como no quieran este de aquí, o este de aquí, querrán venir por aquí para cruzar a Industrias. Querrán estos de aquí. No sé, sea como sea, es una... tío, que nos jodan un grafiti ahora mismo son 200.000 pavos que palmamos, ¿sabes? Obviamente, pues... Si lo quieren borrar, lo vamos a pelear. Lo pelearemos cuando seamos suficientes. Yo no voy a entrar ahora con 3 personas para que puedan borrar un graffiti, ¿sabes? El siguiente son 300.000, si no me equivoco. Es mucha pasta. Por eso no estoy poniendo más. Es que no estoy poniendo más grafitis porque no puedo defenderlos. No tengo gente suficiente para defenderlos. Y basta que ponga un graffiti para que me lo borren y palmar 300.000. Ahora mismo estoy en la situación esa de que no puedo ni seguir avanzando, ni casi no puedo ni defender los que tengo. Es complicado. Necesito un 15 días más, a ver si en 15 días, cuando terminen los exámenes, los chavales que están estudiando y tal, en cuanto terminen los exámenes y tal, a ver si consigo hacer un grupo mínimo de 8 para poder defender estas cosas, tío. Y hacer más cosas. Aún no hicimos ni una run de esas. Sabemos cómo se hacen, pero no podemos hacerlas. Claro, es que es una época jodida. Yo los entiendo, ¿eh? Los chavales que además son muy jóvenes, casi todos los que están ahora mismo en la banda, y los entiendo. Pero bueno, por eso, necesito un poco de tiempo. Robos, tenemos avanzados la hostia, tío. Flipas, estamos... Podemos hacer flecas si queremos. Que aún no hicimos ninguno. Hicimos uno, pero lo fallamos. Que fui yo. Y lo fallamos. Pero el resto estamos en leyenda. Estamos bastante avanzados. Sí, el fleca fue duro. Fue duro. Y además a ciegas, sin saber una mierda de lo que había que hacer. Buah. Pero me lo pasé guay, ¿eh? Me moló que flipas. Fue una pena, porque además el piloto que llevaba, para mi gusto lo hizo de puta madre. Corría mucho, corría muy bien. Pero no hubo forma de escapar. Fuimos los segundos, si no me equivoco. Ahí no teníamos información ninguna. Ahí MG 0. De hecho, yo no sabía nada de nada. A mí me pilló de sorpresa total. Yo llegué de trabajar, entré y me dice el flaco, vente que te vas a ir al fleca. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Flipando. Pero bueno, me gustó. Y ahora estamos casi preparados, podríamos hacerlo. Porque creo que tengo un piloto bastante bueno. Los hackeos ya los practicamos, entonces creo que podrían salir. Digamos que ya no vamos a ciegas. Sí, los hackeos los tenemos practicados. Los tenemos practicados. Lo que pasa es que ahora nos falta, pues... Piloto tengo uno, pero que no está entrando porque está en otro servidor. Pero si hace falta, entra. Está muy guay. A mí me gusta que sea complicado. Yo se lo dije a Train por privado. Le dije, tío, que está... Para mi gusto, está perfecto. Que sea difícil, ¿sabes? Que no sea llegar allí... Lo mítico, llegar allí, coger, robar y persecución. No, que tenga su dificultad. Que puedas fallar, ¿sabes? Que puedas fallar el robo. Eso mola. Eso sí, para la persecu necesitas un piloto bueno. Un piloto muy bueno. Porque la poli te va con todo, obviamente. El de paleto, si este es difícil, el de paleto, aún no lo hizo nadie, ¿no? Aún no llegó nadie al de paleto, ¿o qué? Yo ando, ya te digo, no me entero un pimiento de lo que pasa fuera del barrio.
Claro, sí, imagino. Me lo imagino. Ahora por lo menos le bajaron un poco la... Un poco no, bastante la dificultad a los Ammunitions. Entonces... Y es normal, porque al haber robos más grandes, los robos se van quedando atrás. Y es normal que vayan siendo un poco más fáciles. Pero sí, están... A mí me gusta, están complicados. A mí me dejó rayado el MSG del tío ese, macho. Sí. A mí en general, ya te digo, me gusta. No sé cómo está siendo el rol civil, porque no lo sigo. No conozco a nadie que me pueda dar la opinión. Pero si está igual de bien que el resto, sí, es genial, tío. Yo estuve en Spain, ya te digo que también es un server bueno. Pero aquí me lo estoy pasando bastante mejor. También te digo, hacía un rol muy diferente. En Spain era civil, no puedo opinar sobre el tema bandas. Sí, con lo de las misioncillas estas y tal, ¿no? A ver, yo cuando voy por los locales siempre veo gente. Ya te digo, a mí por lo general me gusta. Me gusta, me gusta. Y mucha gente se queja, bueno, que la poli es tryhard, que es dura y tal. Pero yo lo entiendo. Tiene que ser también. Al final todos queremos hacerlo bien, ¿sabes? Y yo nunca, no tuve ni un problema, ni el primer problema con nadie. Ni con poli, ni con players, ni con nadie, ¿sabes? Siempre buen rollo, siempre buen trato. Con la poli me echo unas risas. Que sí, que es cierto que a veces van duro y van tryhards, pero es que a mí me da igual perder un robo, ¿sabes? Pierdo un robo, pues pierdo un robo. No me voy a pelear con nadie por perder un robo. Esta droga la voy a dejar aquí. El almacén de la entrada. Los trabajos nuevos tengo ganas de probarlos. Pero por desconectar un poco de la banda, ¿sabes? Es en plan, coger un día e irme a probarlos. Por ver cómo son. Al tema de carreras, es que no tengo coche para correr, tío. Fui a alguna, pero no tengo coche para correr. Aparte de que no soy muy bueno conduciendo. Entonces, no estoy yendo. Ahora mismo no estoy yendo. Antes de que me quedasen con la banda, sí que estaba yendo porque me molaba. De vez en cuando, para desconectar, pues cogía y me iba a hacer una carrerilla. Pero... Pero últimamente no. Tengo algo así. Voy a pillar un sultán. Cada vez conduzco mejor. Cada vez lo voy perfeccionando más la técnica, pero aún me falta mucho. Tienes que contar que yo, sí, tengo muchas horas ahora, pero yo empecé a jugar al GTA hace... No hace ni un año, en enero, febrero. Yo el GTA no lo había tocado. Ni GTA ni roleplay. También fue tocarlo y no soltarlo. De hecho, es algo que me tiene un poco rayado, porque me gustaría hacer un poco más de variedad en el stream
Y no tengo tiempo. La vida no me da más tiempo para poder dedicarle. Y no me da tiempo a jugar a otras cosas. Pero bueno, poco a poco. El mundo de las carreras está guay. Anda, que no hay coches. Joder, a la verga. Yo, ya te digo. Mira, estamos en día 3. Ya. El día 4 hago un año de afiliado en Twitch. Mi primer año de haciendo streaming. Y la verdad que estoy súper contento con todo lo que llevo conseguido, tío. Entrar en Spain, entrar aquí en Family. En Marbella no entré porque no envié la solicitud, si no, seguramente habría entrado, porque venía de Spain. Estuve en Belum. Joder, todo lo que llevo conseguido ya. Este segundo año que empieza, no sé yo si será igual de bueno. Espero que sea mejor, pero difícil. Seguiré repartiéndome entre el rol y un poquito de variedad. Porque la verdad que el rol es la hostia. Sí, claro. Hacia arriba siempre. Si no llego a mirar hacia arriba, no habría entrado en ningún sitio de los que estuve. Ni de coña. Hay que siempre tener mente positiva y mirar para adelante. Aunque la vida te ponga obstáculos. Siempre para adelante. Y no hay coches. Me cago en la madre que me va. Pues voy a ver el garaje, pero no creo. Iría a robar en mi coche, pero... Para robar un Ammunition en un Sultan SRX es un poco... abusivo, me parece. Pues nada. No hay ni Peter, tío. No hay coches. Pero me voy a coger el mío y me voy a ir a vender fentanilo. ¿Habrá gente para vender fentanilo? ¿Arreglarían ya lo de los NPCs? Que estaban en ello, quitando mapeados para ver si aparecían. Sí, sí, es una pena porque los habían arreglado. Se habían arreglado. Y de un día para otro dejaron de funcionar otra vez. Y el tema es que para vender droga, si no hay NPCs, es una... ¡buah! Una liada. Sí, pues cuestión de tiempo. Lo arreglarán. Con lo bien que se vendía... A la verga. La hierba aquí... Mira, en esta esquina sigue habiendo. Anda, pues mira. Hay NPCs. ¡Opa! Me cago en la hostia, que no vi. La informática es así, prueba error, tío. Prueba error hasta que funcione. Tengo nada encima, ¿no? ¡Hombre, Cindas!
¿Qué tal, hombre? ¿Me echabas de menos o qué? Yo a vosotros sí, la verdad. Sí, están los de la esquina, pero siguen faltando estos de aquí, mira. Los vagos que salen aquí no están. A ver, déjame ir a ver. Bueno, aquí ya ni están. Voy a ver el mirador. Allá arriba, que se vende bien. A ver si salen. Desaparecido, aquí va. Desaparecido estuve. Venga, tío. Muchísimas gracias por pasarte, hombre. Sabes que eres bienvenido siempre por aquí. Descansa. Desaparecido estuve, Ciendas. Estuve desaparecido. La vida y sus mierdas, ya sabes. Un poco de falta de motivación. Cansancio. Me enganché a ver una serie, no te voy a engañar también. Oh, anda, mira quién están. Están aquí todos. Ole, vamos a por fentanilo. Me vi... Me vi Perdidos, la serie de Perdidos. Me la vi en 4 días. Bueno, no, 4 igual no. Pero no creo que llegase ni una semana. Y son muchos capítulos, ¿eh? Estaba modo nostalgia. Yo también la vi en su momento y ahora la volví a ver. Y recordé el final de mierda que tiene. El final es lamentable. El final es como el de Los Serranos, más o menos, ¿no? Yo no sé, el de Los Serranos dicen que es muy malo, yo no lo sé. No lo vi. Ah, eso mola. Ah, la verga. ¿Y qué mierdas coreanas estás viendo? Me voy a sumar a ver si hay coches. Si hay coches. Vamos a tener que darnos de tiros. ¿Lo sabéis?
Ay. Pues que los de... Creo que son los de la 77. Quieren comer territorio. No sé hacia dónde, pero quieren comernos territorio. Y me estaban preguntando antes que cuándo íbamos a estar porque quieren comer territorio. Y si no estamos, no pueden. Sí, yo no puedo decir cuándo vamos a estar, tío. La gente entra cuando quiere. Y bastante me estoy rompiendo los huevos yo con reclutar gente para poder tener más actividad. Como para meterle presión a los que están para que entren justo ahora en ese momento que ellos quieren para que puedan comer territorio. A ver, los de la 77, estos de aquí, deben de querer avanzar hacia aquí o hacia aquí, no lo sé. Hacia aquí, supongo. Y quieren borrarnos un graffiti. Pero para borrar un graffiti tiene que haber gente. Si no hay gente conectada de nuestra banda, no pueden borrarlo. Entonces me estaban preguntando que cuántos somos para poder borrar un graffiti, pelear un graffiti, para avanzar, para comer territorio. Pero claro, no lo puedo decir cuándo vamos a estar, porque básicamente no soy dueño de la gente. La gente entra cuando quiere. Ya bastante estoy intentando hacer para reclutar gente para tener más actividad. Claro, si no aprovecharían todo el mundo a las 11 de la mañana y te borran todo. Tiene que ser así. Si no, sería inviable. Ya te digo. Pero es lo que vamos a ver. Es que yo no puedo invocar a la gente, ¿sabes? En plan, la gente va a entrar cuando quiera entrar. Ojalá pudiese despertar a todo el mundo cuando yo quiero. Es complicado, tío. Tienen que entenderlo también, macho. Tienen más terreno que coman hacia abajo, tío. Que los balas están más activos. O los del otro lado. Tendrán que intentar avanzar hacia aquí, macho. O hacia aquí, donde quieran. Si nosotros no estamos, ¿qué culpa le tengo yo? Yo no puedo invocar a la gente. Además estamos en mala época. Está todo el mundo... La mitad de los de la banda, de los que recluté, son chavales jóvenes y están todos en exámenes. ¿Qué voy a hacer yo si están en exámenes y no pueden entrar? Tendrán que estudiar. Su vida es lo primero, ¿no? Ojalá pudiese invocar a la gente y plantarles cara, hombre. Claro que sí. Que se esperen. Ya cuando pasen los exámenes y podamos tener más actividad, pues ya tendrán lo que buscan. Pero ahora, macho, yo no puedo. Llevo una hora, más o menos, ¿no? Llevo una hora conectado y aquí no entra nadie, tío. ¿Qué le voy a hacer? Por apetecer me apetecía ir a robar. Las cosas como son. Eh, Está complicado, está. Pero bueno.
Yo más de lo que hago, macho, no puedo hacer. Yo hablé con un montón de gente, intento reclutar gente C o C de todas formas. Pero de momento pues voy fichando gente, va entrando gente, pero poco a poco. Es que no puedo sacarlos de debajo de las piedras. Yo creo que voy a intentar hacerme un fleca yo solo, tío. Un fleca, un Emanation. Aicha sigue entrando, pero entra también cuando puede. No está tan activa como antes. Y están, no sé, pues en otros horarios, no coincidimos. La gente está entrando, pero cada uno entra cuando puede. El J, el Rastas, suele estar por las tardes. Aicha, pues cuando puede. El Fari, pues cuando quiere. Después tenemos un grupo, que aún son unos cuantos, que son 3 o 4, que suelen entrar por las noches. Pero claro, es que es eso, cada uno tiene sus horarios. Yo espero que ahora en las vacaciones de Navidad puedan entrar más y consigamos hacer un poco más de ruido y tener un poco más de presencia. Pero ya te digo, si somos 15 o 12, hay 6 o 7 que están con exámenes y no pueden entrar directamente. Y el resto entra pues cuando puede, macho. Se estampa. Se estampa. Se estampó. Se ha estampado. Sí, no, te mola. Flipas, A la verga. Hostia, pues sí que subió el precio de la gasolina, ¿no? Ojo, cuidado con la puta gasolina, tú. Casi 400 pavos llenar el depósito.
¿No me descuento la pasta? No sé, luego lo compruebo, a ver. Luego lo compruebo y si tal, aviso. A la verga, se lo están haciendo, macho. Aquí no hay peña. Ah, sí que hay peña. O sea que ya se lo hicieron. Mierda. Ah, cabrón.
Voy a hacer lo de los materiales. Estoy aquí. Ah, mierda, voy a hacer hostias. No tengo un duro. El banco. Ah, estoy peladísimo. Anda, que el dinero de la gasolina ahora te lo quita del banco. A la verga. Todo mal, todo mal. Nada. Hay que intentar vender fentanilo, tío. Me he pasado. Me he pasado 3 pueblos. ¿Es paranoia mía o este coche ahora consume gasolina? Vamos. Casi un cuarto de depósito, lo acabo de llenar. Lo bien que iba este coche, tío. Ahora le cuesta girar. Ahí vamos. Hostia, terrible. ¡Opa! Me la pego, me la pego, me la pego. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vengo ahora.
Ay, la virga. Con la espalda hecha mierda. No sé por qué será, ¿eh? Por malas posturas, no creo, ¿no? A ver. Vamos a ingresar pasta en el banco. Se han matado. Y no se despiertan ideas. Yo me voy a ir para el Stalker, chavales. No sé si hay alguien por ahí. Es la 1 de la mañana. Y aquí no entra nada. No entra nadie. Entrarán más tarde. Más tarde seguro que hay gente. Pero ahora mismo yo paso de estar solo aquí. Vamos a cambiar. Nos vamos a ir al Stalker. Un ratillo de chill. ¿Qué os parece? Hola. Pasa. Oh. Sí, sí, sí. Al Stalker sí.
Vamos, vamos, vamos. A stalkear un poco. Vamos a matar stalkers. Cambiamos la categoría. Y también. Ah, que ya estaba. En Geek tenía mal puesta la categoría. Bueno, no pasa nada. No pasa res. Es raro que no se pasara el YOLO por aquí. Estará viciando al Minecraft, seguro. Efectivamente. ¿Cómo tarda en cargar este juego, chaval? Es una locura. Hello. ¿Cómo que qué pasó? No. Pasó que llevo una hora allí. Hice y no había nadie. Y no había nadie. Intenté hacer un robo. Tampoco lo conseguí. Estaba todo saqueado. Y me cambié. Vamos al Stalker un rato. Y eso nada, lo que te dije, lo que puse por Discord. Que me pidieron idea de alguien de la fuente, contesté y querían saber cuántos era, pues. Que querían avanzar. Que querían robar territorio y no podían porque no había no estábamos conectados, no estábamos despiertos. ¿Qué quieren que le haga? ¿Qué quieren que invoque a la gente? Ahora de repente hago así y estamos todos conectados. Que avancen hacia otro lado, tienen abajo a los balas que están siempre activos. Intenten robarle a ellos territorio, que me cuentan. Yo bastante hago con mantener la banda y con buscar gente para mantener la banda activa. Que la gente está en exámenes y no pueden entrar o están con su vida y no pueden entrar, pues ¿qué quieren que haga? Ya, pero van a por lo fácil, saben saben que no estamos, saben que somos pocos y van a lo fácil. Sí, sí, claro que sí. Pero van a lo fácil. Que de todas esas, ¿cuáles son los más fáciles? Nosotros, porque no somos gente suficiente. Básicamente. Que me da igual, ¿sabes? Pero si ya nos pegaremos, pues cuando podamos, pues cuando seamos. ¿Yo qué quieren que haga? Si no somos gente. Ah, lo de aquí no es nada, hombre.
Con eso ya, ya hablaré cuando los pille. Ya hablaré con ellos y a ver cómo quieren llevar eso. Pero no tiene por qué ser mal. No tiene por qué ser malo. Lo de los amarillos esos. Podemos llevarnos bien con ellos, incluso que trabajen para nosotros, o incluso si no son muchos también, pues que si se quieren unir, que se unan. A nosotros nos vendría de maravilla. De hecho, yo cuando hable con ellos se lo voy a tirar. Les voy a decir, mira, estáis en nuestro territorio. Yo si queréis vivir aquí, os ofrezco veniros a vivir a nuestro bloque. Pero aquí no os puedo dejar vivir. Los de la 77 son esos que me escribieron por el MSG. Yo pues, estuve ahora, hice, no pasaron por allí. Si llegan a pasar, hablaba con ellos. Okay, it's over. ¿Qué? ¿Pasó la tormenta? No. ¿Quiénes? ¿Los de la 77? No tengo ni idea. ¿Qué quieres que haga? Yo después del MSG ese que me mandaron, no lo voy a... ¿Qué quieren que le diga? Yo hice, no sé nada de ellos. Y si quieren hablar, pues ya hablarán. Hacer un dark chat y que hablen por ahí y yo les contesto cuando me conecte. Yo entro y miro el móvil. Si tengo llamadas perdidas, las devuelvo. Tengo mensajes, los contesto. Y nadie me escribe, nadie me habla, pues eso, obviamente yo no sé nada. Fue esto como coño. Llevamos mucho peso. Nada, si te coincide estar con ellos, les das mi número de teléfono y les dices que me escriban. Y yo cuando me despierte, pues les contesto. Es sencillo. No hay más. Lo que no voy a estar es a estar 3 horas allí en el barrio esperando a que venga alguien. O esperando a algo que hice, no lo sé, ¿sabes? Yo entré, cociné, fui a por los materiales, no tenía pasta, me volví para abajo. Intenté hacer un robo, un amo, estaban todos robados, pues me desconecté. Y no había nadie más. No sé, hay muchos que están con exámenes. No sé si es el caso de R o no, pero hay muchos que están con exámenes y con movidas de la vida. Yo no sé, yo entré ahora a las 11. Estuve 1 hora y media ahí metido y allí no había ni Cristo. Hostia, qué susto, la Virgen. Pues no iba a estar ahí esperando, ¿sabes? Que me muero. ¿Por qué, hostia, me estoy muriendo? No entiendo. Vale, mapa. Yo ya te digo. Yo mañana estoy, si quieres.
Avísame cuando te conectes. Avísame cuando te conectes y entro. Vamos a por los materiales. Y hablamos y me cuentas movidas. Yo ahora acabo de cambiar de juego, no voy a volver a entrar. Paso. ¿Dónde coño está eso? A 75 metros arriba. Eso está, toma por culo, está allá arriba. ¿Cómo hostia subo hasta allí? Madre mía, la radiación, tú. ¿Pero qué pasa? Nada, te decía eso, que mañana, que si quieres que me avises. Cuando te conectes y vamos a por los materiales y me cuentas. Que yo ahora no voy a cambiar. No hago cosas, llevo una semana de vago, sí, lo reconozco. Tenéis que perdonarme. Ya ni prima te llaman, no. Tienes al gallego abandonado. ¿Qué culpa tengo yo? 8 metros está ahí arriba. ¿Cómo hostia subo ahí? Por la pala esta. No creo, ¿no? Por esta pala no sube ni de coña, colega. ¿Qué va? ¿Cómo carajo llego yo ahí arriba? Ya estamos con los parkours imposibles, tú. Ah, por aquí. Ya me dijiste antes. No pasa nada. A ver, yo también tengo mis horarios por el trabajo y ya lo sabes. Coincidimos cuando coincidimos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Mierda! Yo creo que ahora en Navidades, que la gente esté de vacaciones y tal, ahí vamos a poder hacer algo. Porque la gente entrará más. Quiero pensar. Ya, claro. Por eso, nos abandona. ¿Qué le vamos a hacer? Es respetable, comprensible. Pínchate, cabrón. No, pínchate, perro. Bueno, eso también te vale. 11 metros, pero ¿qué me estás contando? Ah, que está ahí arriba. Genial, hombre. ¿Y cómo avanzo yo hasta ahí? Sin morirme de radiación. Holy shit. Another one. Can you see the CMPP from up there? A 2 metros, pero... ¿Estoy yo ciego o qué pasa? Ah. ¿Esto para qué es? Pues nada, no pasa nada, es comprensible. Todos tienen... Cada uno tiene sus cosas. Ya coincidiremos más, pero sí que necesitamos un poquito más de movimiento en la banda, ¿eh? Porque lo necesitamos, porque tiene que ser. No, quizá no tanto como antes, que estábamos 24/7, pero sí que necesitamos por lo menos organizarnos y coincidir todos juntos un poco más.
Pero bueno, a ver en Navidades. Sí, cociné, sí. Ahora hay que vender. Hay que vender mucho para seguir subiendo el porcentaje, pero... Ahora hay NPCs para vender. Se puede vender bastante bien. Lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Muy buen trabajo, sí. ¿Por qué están estos muertos aquí? No sé, no los voy a saquear. No vaya a ser que le parezca mal a estos. Igual son amigos. Sí, ya vi que tenemos cosas, joder. Y tenemos pasta y tenemos... Bueno, pasta falta un poco de... De economía no vendría mal tener un poco más, la verdad. Cosas como son. Pero bueno, que no me voy a quejar. Porque, a ver, siendo los que somos, pues bastante tenemos. Lo más importante sería tener un poco más de presencia de grupo. En plan, coincidir más juntos para poder defender los grafitis y esas cosas. Recogí arrastre. Genial. Preguntaron los japos por el Dark Chat si estábamos, le contesté, pero no volvieron a contestar. Claro, es que por las mañanas no hay nadie. Ni nuestro ni de ningún lado. La gente está en este servidor es full nocturno. Pero bueno, el Vic dijo que tenían a 2 chavales más ahí. El Tony, bueno. El grupito del Tony, el Vic y creo que van a ser 5 o 6. Y van a estar por las noches. Si se juntan con los otros 3, ellos van a ser 8. Ellos ya van a poder defender el territorio, van a poder hacer cosas juntos. Yo cuando pueda entrar por las noches entraré con ellos. Pero en cuanto se active ese grupito, yo creo que vamos a retomar. Y además son buenos. Saben rolear y se llevan bien. Pues deberías estar en el Dark Chat, porque es donde preguntan cuando necesitan algo. El de Cereza. Aunque bueno, habría que hacer otro, porque en Cereza hay muchísima gente que no está en la banda ya. Madre mía, tú, la puta radiación, colega. No gano pa' vodka, tío. A la verga. El agua mata, el agua mata, el agua mata, el agua mata. Tira, 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 tira. Vodka. El vodka no mata. $400 metros en esta dirección. Vale, pero con esto tenemos la segunda zona revisada. Nos quedaría ya ir avanzando a la siguiente zona. ¿Qué quieres, hombre? No vendéis nada, que os jodan.
Pero bueno. Es lo que hablaba antes con el Ramas. Con el mod de tren, que es lo que dice él. Que se nos tiene cariño y tal a la banda y sería una pena que no la levantásemos porque somos de las primeras bandas que hubo en el servidor, coño. Yo quiero que vuelva a funcionar, tío. Sinceramente. Pero es que más de lo que hago ya no puedo hacer. Bueno, lío como todas. Líos siempre hubo. Al principio tuvimos bastantes líos. Pero ahora mismo yo creo que estamos funcionando. Bueno, tenemos la mentalidad de queremos funcionar como quieren que funcione, que se funcione. Lo que nos falta es gente. Es complicado. Pero vamos, que con paciencia. Como dijo Javi y C, con paciencia. Hay gente aquí. ¿Dónde coño estás, hijo de puta? No lo veo. Lo escucho pero no lo veo. ¿Dónde coño están? Something's not right. Ah, que está aquí dentro. ¿Y cómo coño entro aquí? Who the hell are you? Vaya movida tú. ¿Cómo cojones entro aquí? I smell bullshit. Tengo que hacer un parkour en serio por aquí. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. A la verga, y necesito dormir aún por encima. Claro. Sí, lo sé. Verás que me voy a quedar dormido. ¿Será por aquí? Es que no lo sé, tío. No corpses on the premises. A la mierda. Que no sé cómo coño quieren que suba aquí. Here somewhere. What are you doing here? Ain't no one here. Chill, boys. Tiene que haber una forma de entrar. Ain't no one here. Chill, boys. No corpses on the premises. Something's not right. I know you're here somewhere. ¿Qué cojones acabo de coger ahí? Y aquí no puedo dormir en ninguna cama de estas de mierda, ¿o qué? Chill, boys. ¿Por qué escucho gente? Sí, no, si trabajar seguimos trabajando, obviamente. Lo que nos falta es actividad. Que se nos vea más. Y eso es complicado. Pff, yo más no puedo hacer ya. No corpses on the premises.
premises. No todo depende. No todo depende de mí. Are you nuts? This ain't a graveyard. Bad timing, man. Something's not right. A la verga, qué susto. Bad timing, man. ¿Qué coño está? Puta rata de mierda esta. Sí, 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 sí. Something's not right. Por eso, que poco a poco. Que no hay que volverse locos. I smell. Bad timing, man. I heard something. ¿Qué coño está la mierda esta? ¿Qué mierda bicho es este? I know you're here somewhere. Toma por culo, hombre. Me voy, que tengo que dormir. ¿Cuál es el sitio más cercano para dormir? Diría que este campamento de aquí, ¿no? Vamos allá. Estamos jodidos. Poco a poco, Troska, al final. Pasa que, bueno, se nota tu ausencia y la mía es la que más se nota porque éramos los que más entrábamos. Entonces, si ahora no estamos entrando tanto, pues. Se nota, se nota. Al final no podemos ser nosotros toda la actividad de la banda, ¿sabes? Yo lo entiendo. Porque tenemos nuestras cosas. Ah, que se le fue el sueño. ¿Por qué coño se le fue el sueño? Sí, no, claro, pues por eso lo digo, que cada uno tiene sus cosas, su vida. Comprensible. A mí lo que me jode es eso, que, pues, yo qué sé. Que parece que si no... A la verga. Parece que si no estamos los que estamos, pues que no hay actividad. Joder, vaya hostias tú. No, no, claro, sí, es obvio. Pues te digo que cada uno tiene sus cosas.
Pero vamos, que no pasa nada. Saldremos adelante. Claro. Sí, mujer. Tú haz lo que te apetezca. No podemos... Hagamos lo que hagamos, no lo podemos hacer forzados, ¿sabes? Tiene que ser porque te apetece o porque puedes. Porque puedes y porque te apetece. No hay más. Claro. Pues será. La música, que me van a banear. ¿Qué cojones entra en el campamento aquí? Stay away from the perimeter and don't go sniffing around the sphere. We don't bother the IPSF and they don't bother us. Y la cama era aquí, si no me equivoco. ¿Qué pasa, Billy? Toma, te traigo cositas. Oh, my best deals. A ver, ¿qué me compras? Esto. Pero es que esta es un arma especial, esta no la quiero vender. Esta sí. Mm. Bueno, me sirve. Yo creo que algo más le podría vender. Pero bueno. Come on over. I'll set aside the best stuff for you. Y sí, lo que tú digas, Romanov. A ver. Tenemos espacio aquí para guardar más cosas, sí, ¿no? Esta es una mira para un visor para una AKM. Pintar, laminar. ¿Y esto qué coño es? If you're not geared up for heading out, Hamster's got everything you need. And a few extra things he'll talk you into needing. Ni idea. ¿20.000? ¿Cómo que 20.000? Ah, pues sí. Me quito guantes, radiación. ¿Y esto? Radiación química. Radiación medio. Pff, la guardamos. ¿Y esta? También. A ver. Esto de momento lo vamos a guardar porque yo no lo tengo aquí. Esta arma no la tengo. CV1, no sé qué. VDM. No. Pues no. Este arma no la tengo. Vale, munición. Entonces, esta es la buena y esta es la mala. Me la llevo las dos.
escopeta, tal. Me sirve. Reparar el casco. Y dormir y beber vodka. Duerme, anda. Ah. ¿Cuánta luz? Vale. Siguiente zona que vamos a investigar. A ver, el vertedero lo tenemos visto todo ya, ¿no? Sí. Sí, tú bosteza, hijo de puta. Contágiame el bostezo. Ah, mira, aquí hay un punto sin coger. Vamos a ir a este alijo. Pues vamos a avanzar. Vertedero, Rostov. Yo diría que sí, hacia la planta química. Sí, por aquí vamos a entrar. Pero vamos a coger eso. Que como vuelves a bostezar te pego un tiro. Mira qué buena pinta tiene esa latita, ¿eh? Hasta luego, paisanos. Claro, no te líes, mujer. Son van a ser las 2 de la mañana. Si tienes que madrugar mañana, descansa. Ve a dormir. Y mañana acuérdate de escribirme cuando vayas a entrar. Y si puedo, entro contigo. Y vemos si hacemos algo. Yo mañana no trabajo. Así que... si la cabeza me da, estaré aquí. Me apetece hacer un directo largo que llevo muchos días parado. Tengo que volver a coger la rutina antes de que la pierda de todo. Muy bien. Lo que puedas, lo que te apetezca. Sabes dónde puedes encontrarme. Tú avísame de lo que sea y vemos. ¿Es aquí? ¿O no? 30 metros, sí, es aquí. ¿Qué coño? Aquí abajo. Es aquí. 16. Uy. Anomalía. Es que te pasas poco. Joder, qué putada, tío. ¡Ah, la verga! Pínchate, pínchate, pínchate. Toma, escopetazo que te metí, cabrón. ¿Dónde estás? Hostia, en toda la cara, como jode,
te jodan. Ay, no compré vodka, mierda. Nada, te decía eso que... No sé, lo que te decía. Ah, nada, pues es que nada, que me avises si vamos hablando. Y yo aquí estaré. No sé si me acostaré muy tarde hoy. De momento sueño no tengo. Así que vamos viendo. ¿Y el yo lo tiene entrado estos días? ¿O no? Es que tampoco, no sé, nada de él. Me habló hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, pero yo estaba en el quinto sueño. Y la verdad que no me enteré. Ah, sí, eso fue ayer. O antes de ayer, ¿no? Antes de ayer. No, ayer. No sé, no recuerdo. Fue hace poco. Qué perrillo. Qué perrillo. Te dejo en visto. De YOLO. Aquí arriba tiene pinta de haber algo, ¿eh? Epa, aquí hay una anomalía seguro. ¿No? Ah, pues no. Ajá. Y no hay que calentarse. No sé por qué os calentáis. ¡Oh! ¡A la verga! ¿Qué es esto? M86 Cracker. No, AKM Valley del Mendrugo. Es del Mendrugo. Pues Mendrugo, me gusta tu arma, la verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se está zurrando? A la verga, que me matan. No, a ella le dije yo también que, que aunque no le parezca bien lo que se está haciendo, la decisión, tiene que apoyar al grupo, macho, es lo que hay. Que no le van a hacer CK, que el miedo que tenía era que le iban a hacer CK. Y ya le dije yo que no le iban a hacer CK, estuviera tranquilo. ¿Este es bueno o es malo? Es que ya no sé si es bueno o es malo. Ah, pues es malo. Tiene cabeza dura el cabrón este, me cago en Dios. Ay, hombre. Este arma está guapa, ¿eh? Aún hay alguno más por ahí, ¿eh? Pero no me quería caer.
Vale. Avísame. Gracias. Lo intentaré. Normal. Esto era todo lo que tenían estas mierdas. Seguro que están rotas. Hombre, carro. Vale. Continuemos. Hacia el punto. Hacia allá. Joder, una buena arma ahí, ¿eh? No os preocupéis, yo me entretengo. Hablo solo, estoy loco. Estoy acostumbrado. Cada día más y mejor. Yo con que estéis por ahí viéndome, ya me apoyáis bastante. Ya me dais ánimo. Noto vuestra presencia. Tío, ¿en serio me voy a morir de radiación? Necesito vodka. $400 metros. Suerte. Oh, no será vodka, por casualidad, ¿no? Que me la como. Vamos a ver. Sí, ¿por dónde cruzo? A ver. A la verga, por aquí abajo. Ah, este es el territorio de los gilipollas estos. Creo que con estos no me voy a llevar muy bien, ¿eh? Con esta facción. $150 metros. Nos aproximamos. 120 metros. Todo despejado. ¿Dónde estás? Ven para acá, perro. No huyas, cobarde.
tu puta madre. Como un colador. 90 metros. Estamos de aquel lado. Vamos a atravesar por aquí. Wow. 50 metros. Interesante. Mucho veneno. ¿Cómo entro ahí? A ver. Esto tiene pinta que voy a tener que bordear y entrar por allá, ¿eh? Porque por aquí no tiene pinta de que haya paso. Fuck 'em up with a grenade. ¡Oh, la verga! Me la comí. Sin balas. Me jodas. Ah, vale, que sois vosotros, coño. Ya había uno más, pero no sé dónde coño está. Por aquí. Target not confirmed. Vale. Ay, mira, y no está rota y todo. Qué milagro. Vamos a cambiar ese arma. Porque no tengo muchas balas, básicamente. ¿Qué pasa? ¿No paran de salir nunca o qué?
Me cago en Dios. Murió. Con su puta madre, ¿no? ¿Viste la cantidad de balas que me chupó este puto bicho de mierda? No tiene puto sentido. El puto perro de mierda. ¿De cojones está el punto? Tanques químicos. A la verga. Estás diciendo que ahí no había nada, entonces. Que viene hasta aquí para nada. O sea que había un alijo aquí, tío. Ah, fuck. Vale, pues ahora que estoy, vamos a revisar esto por aquí a ver si hay algo. Seguro que hay. Por algún hueco de este nos podemos meter seguro. Por ahí no entramos, ¿eh? Por ahí tampoco. Pues va a tener que ser por aquí, ¿eh? O lo mismo, no, ¿eh? Igual no es para meterse. Pero... Y soy un poco gilipollas ya.
Que va, por ahí no entramos ni de coña. Y aquí me mato si me tiro. Bueno, pues nada, no hay nada. Toma por culo. Me la devolvieron, qué hijos de puta. Ay, Dios, aquí no grabé. Vete tú a saber dónde me pone ahora. Espero que no muy atrás, la verdad. A ver, en esa planta química ahí tiene que haber algo. Seguro. Ah, bueno, mira, estamos aquí abajo. Ah, bueno. No sé si se podrá entrar aquí, si no se podrá entrar, no tengo ni idea. Puerta no tiene. Así que no tengo ni puta idea. Vamos a seguir buscando un poco, a ver. Aquí arriba es posible que haya algo. Aquí hay un espejo. De mierda, pero muy lejos. Vale. Sitio más raro, tío. En serio no hay nada aquí. No entiendo nada. Estoy escaso de vodka, ¿eh? Necesitaba un poquito de lo que viene siendo alcohol del bueno. Y ahora mismo balas también. No me vendrían nada mal. ¿Qué se supone que es este sitio? Ratas mutantes.
Putas ratas de mierda. ¿Por qué hay tanta radiación aquí? Que os jodan, hijas de puta. Ah, que hay trampas. A la verga. Vale. Esto de vodka. Puerta vacía. Ah, entiendo. Son trampas con granadas. Con granadas de cosecha propia. Vale. Mira, vendas, hay vendas para aburrir, colega. Rata de mierda. Hostia. Cuánta curación, tú. ¿Qué mierda hay aquí que no me deja coger? Bueno, sigamos. Se me acaba el vodka. Vale, tenemos un campamento aquí. Misión secundaria. Comerciante. Vale. Pero vamos a ir aquí entonces. Hay ambos aquí. ¿Vas solo tú? Qué raro, un tío solo. Rarete.
¿Por qué hay enemigos aquí? No entiendo. Cantidad de curación, chaval. Madre mía, de balas estaré un poco escaso, pero de lo que es munición, chaval, es una locura, tú. O munición, curación. De sobra, tú. Vale, me estás diciendo entonces que aquí tampoco hay nada, ¿no? Into position. Cover me. ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto? Grenade out. Cover me. Grenade. Get down. No, vale, que son buenos, coño. Vale, pues entraremos aquí. Qué raro andaba este, ¿no? Any suspicious activity may result in immediate termination. In the event of a perceived threat, the ward is authorized to use lethal force. In the event of a perceived threat, the ward is authorized to use lethal force. Claro. Normal. Se supone que aquí voy a tener comercio y esas mierdas todas, ¿no? Vamos a ir aquí. Ya vamos con sobrepeso, tío. Pesadilla, tú. ¿Cómo que cerrado? What's up? I only got the good shit. Pues vaya mierda que tienes para la venta, tú. No me compras ni un arma. At ease. Pero yo sí que tengo que tirar armas. Vale. No me dejes pasar, amigo. ¿En serio? ¿Por dónde coño quieren que salga? Can't let your guard down. The last guy who did is probably still somewhere in these trees. Well,
pieces of him. Hola. Hello. You said you had a job for me. That's right, I do. There's a particular artifact I need recovered. I'll tell you where to find it. But we need to act fast. It's a matter of life and death. I'll make it worth your while. Will you do it? Why is the job so urgent? There could be other people looking for it. What's so special about this artifact? It's special to me, that's it. No trader will pay you more for it than me. The guys you deal with, it's just another artifact. All right. I'll get Sí, your artifact. sí veo qué tal me lo quedo. Thanks, Lona. It's at the chemical tanks. I'll send you the coordinates. Just hurry. I really appreciate this. No puede ser muy difícil. Ahí ya estuve. Soy un poco escaso de lo que vienen siendo balas, pero bueno. Tengo balas de escopeta y granadas. No, sí, ya, sí, aquí adentro ya estuve, colega. No me digas que vuelven a estar los perros de mierda esos. Pues así hasta que se muera, macho, de verdad, ¿eh? Tiene que haber una forma de identificar al que es. 100%. Ahí está, toma por el culo. En los tanques químicos. ¿Y qué pretende que me meta ahí?
Salta, perro. Pues no era esa. ¿Cómo coño subo ahí arriba? No sé, haciendo parkour por aquí, por las barandillas. No entiendo muy bien. ¿Dónde se supone que está el parkour aquí? No sé si era el camino correcto o no, pero me sirve. Me sirve. Hello, Stalker. This is Professor Zaretsky speaking. I have a job that might interest you. Come to these coordinates. ¿Qué cojones me acaba de pasar? Dime que estaba guardado ahí, tío. Dime que todo guardado ahí.
Mateus, tío. No me puedes hacer esto. Ay, de verdad, tío. Qué pereza me das, Mateus. Qué pereza, tío. Fua. Vaya palizote. Lo del autoguardado es algo que deberían de mejorar un poquillo, La verdad. Bueno, van a ser las 2:30 de la mañana. Son las 2:30 de la mañana. Yo creo que no sé qué hacer, tío. Irme a dormir ya y mañana madrugar. Y seguir, es que me acaba de desmotivar eso que te cagas, Me muero. Vale. Pues nada, Cindas. ¿Tú qué dices? Me voy a dormir un rato y mañana le damos caña. Stream largo. ¿O qué lo que? Yo creo que sí, creo que es lo suyo. Y mañana intentamos hacer un stream como en los viejos tiempos. Oh. 3 horitas de directo. Lo que hay. Poco tiempo, pero bueno. Es lo que toca.
Mañana le damos. Si puede ser desde la mañana, desde la mañana. Si no, pues después de comer. Muchísimas gracias por pasaros y no olvidaros de mí. Hasta mañana. ¡Wup! Mierda, me equivoqué de botón. Descansen, perros.